Lucía se casó con Javier aferrada a una única y desesperada esperanza: escapar de la vida de privaciones que había soportado durante tanto tiempo. En la modesta recepción de la boda, celebrada en el pequeño salón parroquial del barrio, Javier se veía gallardo con su traje alquilado. Tomó las manos arrugadas de doña Carmen, la madre de Lucía, y ante la imagen de la Virgen que adornaba la pared, juró solemnemente que haría de su hija la mujer más feliz del mundo. Le prometió una vida de abundancia, una casa donde nunca faltaría el pan y un futuro brillante. Lucía lo miraba con ojos que brillaban de amor y una confianza ciega, bebiendo cada palabra como si fuera una profecía. Mientras su madre se secaba una lágrima de alegría con su pañuelo bordado, rezando en silencio para que Dios bendijera esa unión. Pero doña Carmen no sabía, ni podía imaginar, que aquel sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla que se desmoronaría más rápido que un castillo de naipes. La primera semana de matrimonio transcurrió bajo el dulce engaño de la novedad. Lucía se despertaba cada mañana con un entusiasmo renovado, preparando el desayuno con esmero, acomodando los pocos muebles de su pequeño apartamento alquilado y esperando a que su esposo despertara para comenzar juntos un nuevo día lleno de posibilidades. Sin embargo, Javier dormía hasta el mediodía. Cuando finalmente se levantaba, lo único que hacía era arrastrarse hasta el sofá para sentarse frente al televisor o perderse en la pantalla de su teléfono. Al principio, Lucía se dijo a sí misma que era normal, que estaban en su luna de miel y que él tenía derecho a descansar tras el ajetreo de la boda. Pero la primera semana se convirtió en 2, y el dinero de los regalos de boda, que debía durarles meses, comenzó a disminuir a una velocidad alarmante. La ansiedad empezó a echar raíces en el corazón de Lucía. Un día se sentó junto a él en el sofá, mientras él cambiaba de canales con aburrimiento, y le dijo con dulzura: «Javier, mi amor, escuché a la señora de la tienda comentar que hay una buena vacante en la distribuidora de la esquina. Buscan un contador a tiempo completo y pagan bien. ¿Qué te parece si vas mañana a dejar tu currículum?» Javier la miró con una mezcla de incredulidad y burla. Soltó una risa seca que heló la sangre de Lucía. «¿Contador? ¿Yo, trabajando de simple contador en una bodega?», dijo con desdén, negando con la cabeza. «¿Estás bromeando, mujer? Ese trabajo no está a mi altura. Yo nací para gerenciar, no para sumar los centavos de otro. Espera un poco, ya encontraré algo digno de mi categoría». Lucía sintió una punzada de decepción, pero tragó saliva y trató de comprenderlo. Quizás tenía razón. Quizás debía tener más fe en él. Pero los días siguientes fueron peores. Javier ya no solo dormía hasta tarde, sino que comenzó a salir por las noches, regresando de madrugada con aliento a tabaco y excusas baratas, dejando a Lucía sola, con su angustia creciente. La despensa estaba casi vacía, y no quedaba dinero suficiente ni para comprar lo básico para la semana siguiente. No pudo soportarlo más y lo enfrentó, con la voz quebrada por el llanto contenido. «Javier, no nos queda ni un peso. Tienes que hacer algo, por favor». Él la miró con una frialdad absoluta, como si fuera una extraña que interrumpía su paz. «¿Por qué tienes que ser tan negativa?», respondió irritado. «Estamos recién casados. Deberíamos estar disfrutando, no contando monedas. No me arruines la felicidad con tus quejas». Lucía se quedó paralizada por su respuesta. Ya no reconocía al hombre que le había jurado amor eterno en el altar. En un momento de desesperación, llamó a su madre y le contó entre sollozos lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, doña Carmen tocó a la puerta. En sus manos traía un sobre desgastado que contenía todos sus ahorros
el dinero que guardaba para su propia vejez. Se lo entregó a Lucía y luego miró a Javier con seriedad. «Te confié a mi hija, Javier», dijo con voz firme pero cansada. «Tomen esto para que salgan adelante mientras encuentras trabajo. Por lo que más quieras, cuídala». Javier tomó el sobre con una calma pasmosa, sin el menor rastro de vergüenza. Sonrió a su suegra con esa facilidad encantadora que usaba para manipular. «No se preocupe, suegrita. La próxima semana empezaré a buscar en serio. Gracias por el apoyo». Lucía sintió un alivio momentáneo y un destello de esperanza, pensando que el gesto de su madre había tocado la conciencia de su esposo. Pero esa esperanza se evaporó tan rápido como el rocío bajo el sol del mediodía. 2 días después de recibir el dinero, tras haber gastado una parte considerable en ropa nueva de marca y zapatos caros, Javier se sentó frente a Lucía esa noche y soltó la bomba que destruiría lo poco que quedaba de sus ilusiones. «He decidido tomarme otro descanso», dijo con total tranquilidad, admirando sus zapatos nuevos. «Todo este asunto de buscar trabajo me está causando demasiado estrés mental. Necesito estar tranquilo para pensar en mi futuro». Lucía se quedó helada en su silla, mirándolo con horror. Comprendió en ese instante que su verdadera desgracia acababa de comenzar. El problema no era la falta de dinero, sino el hombre con el que había atado su vida. Un hombre que estaba dispuesto a arrastrarla con él al abismo. Las palabras de Javier no eran una simple excusa, eran una declaración de principios. Tomó el resto del dinero que le había dado doña Carmen y en lugar de guardarlo para las facturas o la comida, comenzó a derrocharlo en los cafés del centro con sus nuevos amigos, hablando de proyectos fantasiosos mientras fumaba cigarrillos importados. Lucía lo veía salir cada día, impecable con la ropa comprada con el sacrificio de su madre, mientras su corazón se retorcía de dolor y vergüenza. El dinero se derretía como hielo en verano, y una crisis real, ineludible y brutal, estaba a punto de estallar. La explosión no tardó en llegar. Una mañana, mientras Lucía intentaba inventar un desayuno con las sobras resecas que quedaban en el refrigerador, la puerta del apartamento retumbó bajo una serie de golpes violentos. El sonido hizo vibrar las paredes y el alma de Lucía. Al abrir con temor, se encontró con el rostro enrojecido de don Manuel, el dueño del edificio. Sin siquiera saludar, el hombre le gritó en la cara: «¿Dónde está el alquiler? Llevan una semana de retraso. Si no me pagan mañana mismo, voy a sacar sus muebles a la banqueta y cambiaré la cerradura. No soy beneficencia». Lucía cerró la puerta temblando y corrió hacia el dormitorio. Javier acababa de despertarse por los gritos, frotándose los ojos con fastidio. Ella rompió a llorar, suplicándole con la voz ahogada por el pánico: «Javier, por favor, haz algo. Don Manuel nos va a echar mañana. Nos vamos a quedar en la calle. No tenemos nada, nada». Javier la miró con aburrimiento. Se estiró perezosamente y de repente estalló en una furia irracional. «¿Y qué quieres que haga yo ahora?», bramó lanzando las sábanas al suelo. «¿Quieres que salga a robar? Todo esto es por tu culpa, por tu mala cara y tu energía negativa. No respetas mi paz mental. ¿Quieres una solución? Pues ve y búscala tú. Eres la mujer de la casa. Resuélvelo», gritó aquellas palabras hirientes mientras se vestía apresuradamente. Salió del apartamento dando un portazo que hizo temblar los vidrios, dejándola sola frente a su destino. Lucía se derrumbó en el suelo frío de la sala, llorando hasta que no le quedaron lágrimas. Se sentía atrapada en un callejón sin salida, sin dinero, sin trabajo y con un esposo que la había abandonado ante la primera crisis real. En medio de esa oscuridad, un nombre brilló en su memoria: Doña Elvira de Montemayor.
Era una mujer inmensamente rica que vivía en la mansión más imponente de Las Lomas, el barrio alto de la ciudad. Su madre, doña Carmen, había comentado alguna vez que la señora buscaba servicio doméstico. Lucía tuvo que tragarse su orgullo de recién casada. Apenas llevaba un mes de matrimonio y ya tendría que ir a pedir trabajo como sirvienta, pero el terror a dormir en la calle era más fuerte que su dignidad. Se lavó la cara, se puso su vestido más decente, alisó su cabello y caminó con piernas temblorosas hacia la zona rica de la ciudad. El trayecto fue largo. A medida que avanzaba, las calles sucias y ruidosas daban paso a avenidas arboladas y silenciosas, donde las casas parecían fortalezas. Al llegar a la residencia de los Montemayor, una empleada uniformada le abrió la reja. Tras una espera interminable en el vestíbulo, apareció doña Elvira. Era una mujer de porte aristocrático, con una mirada gélida que parecía escanear el alma y juzgarla insuficiente. Lucía explicó su situación con voz tenue, omitiendo los detalles vergonzosos de su esposo, limitándose a decir que necesitaba trabajar con urgencia. Doña Elvira la examinó de pies a cabeza con desdén, como quien inspecciona una fruta en el mercado. «El trabajo es pesado, niña», dijo con voz cortante y seca. «Y yo no perdono la holgazanería ni los errores. Aquí se viene a trabajar, no a descansar. Empezarás mañana a las 6 de la mañana en punto, ni un minuto más tarde». Lucía apenas podía creerlo. Asintió repetidamente, murmurando agradecimientos. «Gracias, señora. No le fallaré». Sintió un rayo de luz atravesar su desesperación. Regresó a casa con el corazón latiendo con fuerza. Había salvado la situación. Había evitado el desastre. Cuando entró en el pequeño apartamento, Javier ya había vuelto. Estaba sentado frente al televisor, como siempre, con los pies sobre la mesa. Lucía corrió hacia él y le dio la noticia que ella creía que sería un alivio para ambos. «Javier, conseguí trabajo», exclamó con la respiración agitada. «Mañana empiezo en la casa de la señora Elvira de Montemayor. Podremos pagar el alquiler». Javier no se movió. No hubo vergüenza en su rostro, ni disculpas por haberla abandonado antes. Lentamente, una sonrisa fría y victoriosa se dibujó en sus labios. «Vaya», dijo con calma, recostándose más en el sofá. «Muy bien. Ahora podrás comprar mejor comida para nosotros. Ya me estaba cansando de comer mal». Las palabras de Javier fueron como un balde de agua helada sobre Lucía. Esa sonrisa no era de gratitud, era de triunfo. En ese momento, Lucía comprendió con horror que su esposo no la veía como a una compañera, sino como a su nueva fuente de ingresos. Ya no era su marido. Se había convertido en el capataz silencioso de su nueva esclavitud. Y así comenzó la rutina de la servidumbre. Lucía se levantaba en la oscuridad absoluta, mucho antes de que el sol se atreviera a asomarse por el horizonte. Salía de su casa con el frío de la madrugada, calándole los huesos para tomar el primer autobús hacia Las Lomas. Llegaba a la mansión de los Montemayor justo cuando las luces automáticas del jardín se apagaban, entrando por la puerta de servicio como un fantasma que no debe ser visto. Trabajaba sin pausa. Sus manos, antes suaves, empezaron a endurecerse y agrietarse por los químicos y el agua fría. Pasaba horas de rodillas fregando los interminables pisos de mármol hasta que su reflejo se veía en ellos. Pulía la platería antigua con un miedo constante a dejar una sola huella. Y sacudía el polvo de porcelanas chinas que costaban más de lo que ella ganaría en 10 años de vida. Doña Elvira no era una patrona que gritara. Era peor. Era una presencia silenciosa y crítica que pasaba un dedo enguantado sobre las repisas y soltaba un suspiro de desaprobación, que a Lucía le dolía más que un insulto. Al caer la tarde, Lucía regresaba a su barrio,
con el cuerpo molido y el espíritu gris, solo para encontrar otra realidad igual de aplastante. La casa estaba siempre en caos, con platos sucios apilados y ropa tirada, mientras Javier yacía en el sofá, inmerso en la televisión, como un rey en su trono de inmundicia. El primer mes pasó lento para Lucía, pero para Javier pareció volar. Él comenzó a llamarla a mitad del día, interrumpiendo su trabajo. «¿A qué hora llegas?», preguntaba con impaciencia, sin un «hola» ni un «¿cómo estás?». Lucía contestaba susurrando, escondida en la lavandería para que doña Elvira no la oyera. «Javier, no puedo hablar. Estoy trabajando». «No me importa. Se me acabaron los cigarros y necesito efectivo. No tardes». Lucía colgaba con el corazón encogido, tragándose las lágrimas de humillación, y volvía a fregar, mezclando el agua del cubo con el sudor de su frente. Finalmente, llegó el día de la primera quincena. Doña Elvira le entregó un sobre blanco con su paga, sin mirarla a los ojos, como quien se deshace de algo sucio. Lucía apretó el sobre contra su pecho. Le temblaban las manos. Ese dinero representaba sus rodillas doloridas, su espalda rota y su orgullo dragado. Por un instante, sintió una chispa de dignidad. Iba a pagar el alquiler, iba a comprar carne y frutas. Pero esa ilusión se hizo añicos en el instante en que giró la llave en la cerradura de su apartamento. Javier la esperaba justo detrás de la puerta, como un depredador que huele la sangre. Antes de que ella pudiera siquiera dejar su bolso, él le arrancó el sobre de las manos con un movimiento rápido y violento. «Javier, es mi dinero», gritó ella intentando recuperarlo. Él la empujó suavemente, pero con firmeza, manteniéndola a distancia mientras abría el sobre y contaba los billetes con una avidez repugnante. Sus ojos brillaron. Separó unos cuantos billetes de baja denominación y se los tiró a Lucía a la cara, como si fueran sobras. «Toma, para tus pasajes y algo de comida», dijo con voz autoritaria, guardándose el grueso del dinero en el bolsillo de su pantalón. «A partir de ahora, yo administro las finanzas de esta casa. Tú no sabes gastar, eres muy blanda. Yo me encargaré de que esto rinda. Pero Javier, el alquiler», intentó protestar ella. «Ya cállate», la cortó él. «Yo sé lo que hago. No me agobies con tu cantaleta». Días después, Lucía intentó una pequeña rebelión silenciosa. Antes de llegar a casa, separó un billete pequeño y lo escondió en el dobladillo de su falda, pensando en comprar una medicina para la presión de su madre, doña Carmen. Pero Javier había desarrollado un sexto sentido para el dinero, un instinto casi diabólico. Al verla entrar, notó su nerviosismo. La agarró del brazo con fuerza y la sacudió. «¿Qué escondes?», le siseó. «Te veo la culpa en la cara». La obligó a vaciar sus bolsillos y, al no encontrar nada, la revisó hasta dar con el billete oculto. «¿Me estás robando?», le gritó indignado, como si el dinero fuera suyo por derecho divino. «¿A tu propio marido?». Se quedó con el billete y salió esa noche, dejándola llorando de impotencia. La situación en la mansión también se volvió más tensa, pero por razones diferentes. Un día, después de una cena elegante que doña Elvira ofreció a sus amistades, sobró mucha comida fina. En un raro momento de caridad, o quizás porque le estorbaba en la cocina, la patrona llamó a Lucía. «Llévate esto, niña», le dijo, señalando unos recipientes con carne asada y guarniciones. «No quiero que se desperdicie y a mis perros no les gusta tanto condimento». Lucía sintió una gratitud inmensa. Esa noche cenó bien por primera vez en semanas. Pero cuando Javier vio la comida, no dio las gracias. Pinchó un trozo de carne con el tenedor, lo masticó con desdén y dijo:
¿Solo esto te dio? ¡Qué vieja tan tacaña! Deberías pedirle más. Dile que tu marido tiene buen apetito. Y oye... La miró con una seriedad que heló la sangre de Lucía. Tu sueldo es una miseria. Tienes que esforzarte más. Haz que te den propinas o un aumento. No podemos vivir así. Las palabras de Javier se convirtieron en un veneno diario. No es suficiente. Esfuérzate más. ¿Por qué no traes más dinero? Presionada por el infierno que vivía en casa, Lucía comenzó a trabajar con una obsesión casi maníaca en la mansión. Quería complacer a doña Elvira a toda costa, con la ingenua esperanza de que, si la casa brillaba más, si ella se volvía invisible y perfecta, tal vez recibiría una bonificación que calmara la codicia de Javier. Limpiaba lo que ya estaba limpio. Sacaba brillo a la plata hasta que parecía espejo. Se quedaba horas extras sin pedirlas. Pero su esfuerzo desesperado tuvo el efecto contrario. Doña Elvira, sentada en su sillón victoriano, comenzó a observarla con ojos entrecerrados. No veía a una empleada dedicada. Veía a alguien ansioso, alguien que se movía demasiado rápido, alguien que miraba demasiado los objetos de valor. Un día, doña Elvira entró en su despacho y encontró a Lucía limpiando con excesivo cuidado alrededor del escritorio de caoba. La patrona no dijo nada, pero su mirada se endureció. La semilla de la sospecha había sido plantada, no por la pereza de Lucía, sino por su desesperación. Para una mujer como Elvira, la necesidad ajena siempre olía a peligro. Y estaba esperando el momento justo para confirmarlo. La hostilidad silenciosa de doña Elvira no tardó en convertirse en una confrontación directa. Una tarde, llamó a Lucía a la sala de estar principal. No le ofreció asiento. La dejó de pie en el centro de la alfombra persa, mientras ella permanecía sentada, bebiendo té con una calma glacial. ¿De dónde eres exactamente, niña?, preguntó dejando la taza sobre el plato con un tintineo agudo. Del barrio de San Judas, señora, respondió Lucía con la cabeza baja. ¿Y tu marido? ¿A qué se dedica ese hombre? Él está buscando oportunidades, señora. Es un hombre con ambiciones. Ambiciones, repitió Elvira con una mueca de disgusto. O sea, un desempleado. ¿Tienen deudas? Cada respuesta de Lucía parecía confirmar los prejuicios de la patrona. Para doña Elvira, la ecuación era simple y matemática. Pobreza más desempleo era igual a delincuencia inminente. La imagen de una pareja joven y necesitada se grabó en su mente como una amenaza latente. La tensión estalló días después. Tras una merienda con unas amigas del club de caridad, doña Elvira notó que faltaba una cucharilla de plata del antiguo juego colonial. No buscó, no pensó, simplemente dedujo. A la mañana siguiente, formó a todo el servicio en el comedor. Se paseó frente a ellos como un general pasando revista a las tropas, deteniéndose frente a Lucía. Ha desaparecido una pieza de plata, anunció con voz alta, clavando sus ojos en la joven. Y es curioso, porque las cosas han empezado a perderse justo desde que llegó la nueva. Lucía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La sangre se le agolpó en las mejillas. Quiso protestar, defender su honor, gritar que ella era pobre pero honrada, pero el nudo en su garganta la asfixiaba. Los otros empleados la miraron de reojo, algunos con lástima, otros con sospecha. El silencio era insoportable. Justo cuando Elvira estaba a punto de dictar sentencia, la puerta de la cocina se abrió. Entró doña Matilde, la cocinera, una mujer mayor y devota que llevaba 30 años en la casa. Traía la cucharilla en la mano. «Disculpe, señora Elvira», dijo con voz tranquila. «La encontré. Se me debió caer ayer en el cajón de las especias cuando recogía. Fue error mío».
Un silencio denso y vergonzoso llenó la sala. Lucía había sido exonerada, pero el daño estaba hecho. El rostro de doña Elvira se tiñó de un rojo violento, no de arrepentimiento, sino de pura ira. Su infalibilidad había sido cuestionada delante de la servidumbre. En lugar de disculparse, se giró hacia Lucía con una mirada cargada de veneno. «Esta vez te salvaste», le susurró, asegurándose de que nadie más oyera. «Pero te tengo vigilada. A la próxima no habrá cocinera que te salve». Desde ese día, la sospecha de Elvira mutó en un rencor personal. Lucía ya no era una simple empleada. Era un recordatorio viviente de su error, una mancha en su orgullo que debía ser borrada. Elvira decidió que no esperaría a que Lucía cometiera un error. Ella misma se encargaría de fabricarlo. Comenzó a tejer su trampa con la paciencia de una araña. Una tarde, mientras Lucía limpiaba el pasillo, Elvira habló por teléfono con voz deliberadamente alta, describiendo su anillo de oro y brillantes, una joya familiar de valor incalculable, mencionando dónde lo guardaba y cuánto lo adoraba. Lucía escuchaba y un escalofrío le recorría la espalda. Sabía, por instinto, que esa conversación era un preludio. A la mañana siguiente, Elvira ejecutó su plan. Envió al jardinero a comprar fertilizantes al otro lado de la ciudad. Mandó a la cocinera al mercado central y ocupó al chofer con el coche. La casa quedó vacía, salvo por ellas dos. Lucía. La llamó con una suavidad falsa que daba más miedo que sus gritos. «Hoy quiero que limpies mi recámara a fondo, especialmente la mesa de noche». Antes de que la joven entrara, Elvira se quitó el pesado anillo de oro y lo colocó deliberadamente en el borde de la mesita de noche, expuesto, brillante, imposible de ignorar. Lucía entró en la habitación con el corazón galopando. Vio el anillo destellando bajo la luz de la lámpara. Sintió pánico. Ni siquiera se acercó a ese lado de la cama. Se fue al rincón opuesto y comenzó a limpiar con movimientos temblorosos, rezando para terminar rápido y salir de allí. No habían pasado ni 5 minutos cuando la puerta se abrió de golpe. Doña Elvira entró como una furia. Caminó directamente hacia la mesa, miró el anillo, que seguía allí, intacto, y con un movimiento rápido de su mano, lo deslizó dentro de su propio bolsillo sin que Lucía, que estaba de espaldas limpiando una ventana, pudiera verla. «¡Mi anillo!». El grito fue teatral y desgarrador. «¡Ha desaparecido! Estaba aquí hace un minuto». Se abalanzó sobre Lucía, agarrándola del brazo con sus uñas perfectamente manicuradas. «¡Eres tú! Sabía que eras tú, ladrona, igualada. ¿Dónde te lo escondiste?». Lucía cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. «Se lo juro por la Virgen, señora, no lo he tocado. Ni siquiera me acerqué. Busque bien, por favor». Pero Elvira era un muro de piedra. No escuchaba súplicas, solo disfrutaba de su victoria. «Voy a llamar a la policía ahora mismo. Te vas a podrir en la cárcel, tú y tu marido muerto de hambre». Ante la mención de la policía, el terror de Lucía se multiplicó. Sabía lo que le pasaba a la gente como ella en las comisarías. Nadie les creía, no tenían abogados, desaparecían en el sistema. Se aferró a las piernas de Elvira, humillándose por completo. «No, señora, por piedad, no llame a la policía, revíseme, desnúdeme si quiere, vaya a mi casa. Pero no me haga eso, me va a arruinar la vida». Elvira se detuvo. La visión de la joven arrastrándose a sus pies alimentó su ego enfermo. La policía acabaría con el juego demasiado rápido. La humillación pública era un castigo mucho más dulce. «Está bien», dijo con desprecio, soltándose del agarre de Lucía con una patada suave. «No llamaré a la policía. No voy a perder mi tiempo en tribunales con gentuza. Pero te vas ahora mismo». La arrastró escaleras abajo.
Cuando llegaron al vestíbulo, donde ya empezaban a regresar algunos empleados, Elvira vació el bolso de Lucía en el suelo. El maquillaje barato, las llaves y unas monedas rodaron por el mármol. No había anillo, por supuesto, pero eso no importaba. El teatro estaba completo. «Fuera de mi casa», gritó Elvira, abriendo la puerta principal de par en par. «Y agradece que no te mando a la cárcel». Empujó a Lucía hacia el pórtico y luego hacia la reja que daba a la calle. Los vecinos, señoras que paseaban a sus perros y jardineros de las casas aledañas, se detuvieron a mirar el espectáculo. «¡Ladrona!», gritó doña Elvira para que todo Las Lomas la escuchara. «Que no se te ocurra volver a pisar este barrio». La reja se cerró con un estruendo metálico. Lucía se quedó en la banqueta, con sus pocas pertenencias esparcidas a sus pies, marcada, expulsada y con el alma rota. Las lágrimas le nublaban la vista mientras recogía sus cosas bajo las miradas acusadoras de los extraños. No era solo el despido, era la mancha imborrable en su nombre. Y lo peor de todo, ahora tenía que volver a casa y enfrentar a Javier sin el dinero que él tanto esperaba. Lucía salió de las rejas de la mansión tambaleándose, como si estuviera borracha de dolor. Las palabras hirientes de doña Elvira resonaban en sus oídos con la fuerza de un repique de campanas fúnebres. «Ladrona, fuera, no quiero ver tu cara». Corrió hacia la parada del autobús, con la vista nublada por las lágrimas, ignorando las miradas curiosas de la gente en la calle. Durante el largo trayecto de regreso al barrio de San Judas, una sola idea la mantenía en pie. Javier. En su desesperación, se aferró a la fantasía de que, al contarle la terrible injusticia, su esposo finalmente despertaría. Imaginó que la abrazaría, que su sangre herviría de indignación por el honor de su mujer, que iría a Las Lomas a exigir respeto. Necesitaba un refugio, y él era el único que tenía. Llegó al edificio sin aliento. Subió las escaleras de 2 en 2 y abrió la puerta del apartamento buscando desesperadamente unos brazos que la sostuvieran. Pero la escena que la recibió la congeló en el umbral. Javier estaba recostado en el sofá, en su posición habitual, con una cerveza abierta en la mesa y el volumen del televisor al máximo. Al verla entrar tan temprano, ni siquiera se incorporó. Solo giró la cabeza con una mueca de fastidio. «Por fin llegas», dijo, mirando el reloj en la pared. «Se te hizo tarde para el almuerzo». «Tengo hambre». Lucía lo miró con incredulidad. El contraste entre su tragedia interna y la apatía de él fue brutal. Sin poder contenerse más, se derrumbó en llanto. Entre sollozos entrecortados y temblores, le contó todo. La trampa del anillo, la crueldad de doña Elvira, la humillación pública en la calle, el despido injustificado. Esperaba que él se levantara de un salto, que golpeara la mesa, que gritara de rabia. Pero Javier permaneció inmóvil, escuchando con una expresión de aburrimiento creciente, como quien oye una historia repetida. Cuando ella terminó, hubo un silencio pesado en la sala. Él dio un trago largo a su cerveza y la miró con frialdad. «Entonces», dijo arrastrando las palabras, «¿eso significa que perdiste la quincena de este mes?» Lucía sintió como si una bofetada invisible le hubiera girado la cara. El aire se le escapó de los pulmones. «Javier», susurró con voz temblorosa, «me acusaron de ladrona. Me echaron como a un perro. ¿No te importa mi honor? ¿No te importa lo que me hicieron?» Él se encogió de hombros con una indiferencia que helaba la sangre. «Todas las patronas son histéricas, Lucía. Eso no es el fin del mundo. Lo importante aquí es que nos cortaste el chorro del dinero». Se puso de pie, dominando el espacio con su altura, y la señaló con el dedo. «¿Y ahora qué voy a hacer yo?
La solución es simple. Mañana mismo regresas, te tragas el orgullo, le pides perdón, le besas los pies si es necesario. Pero recuperas ese trabajo. Necesitamos el dinero. Fue en ese preciso instante cuando algo se rompió dentro de Lucía. El velo del amor ciego cayó al suelo y se hizo polvo. Ya no vio a su esposo frente a ella. Vio a un parásito, un monstruo egoísta que estaba dispuesto a vender la dignidad de su mujer por unos cuantos pesos para sus vicios. No había amor, ni respeto, ni siquiera lástima. Una furia desconocida, nacida de lo más profundo de sus entrañas, se apoderó de ella. Con la mano temblando, no de miedo sino de rabia, levantó el brazo y le propinó una bofetada en el rostro con todas sus fuerzas. El sonido seco del golpe resonó en el pequeño apartamento. No fue un golpe de violencia, fue un grito de dignidad. Fue la declaración de que ella seguía siendo una persona. Javier se quedó petrificado, con la mejilla ardiendo, mirándola con una mezcla de shock e incredulidad. Nunca, en sus sueños más locos, imaginó que esa mujer mansa se atreviera a tocarlo. Su sorpresa duró un segundo antes de transformarse en una ira bestial. «¿Cómo te atreves, infeliz?», rugió. La agarró por el brazo con tal fuerza que Lucía sintió que se lo quebraría. La arrastró por el pasillo, ignorando sus gritos, y la empujó violentamente dentro del dormitorio. «Ahí te vas a quedar hasta que se te bajen los humos», gritó, cerrando la puerta de un golpe. Lucía escuchó el chasquido del seguro por fuera. «Tienes hasta mañana para recapacitar», le gritó él desde el otro lado. «O vuelves a esa casa a pedir trabajo, o te vas a la calle de verdad». La noche cayó sobre el barrio, y fue la noche más larga en la vida de Lucía. Sentada en un rincón de la oscura habitación, abrazada a sus rodillas, escuchaba los ronquidos de Javier en la sala. Cada ronquido era un recordatorio de su error al casarse con él. Repasó su vida como una película de terror. Las promesas falsas, el dinero de su madre malgastado, la explotación y finalmente, esta traición suprema. Sabía que estaba ante una encrucijada definitiva. Podía rendirse, salir por la mañana, humillarse ante doña Elvira y vivir el resto de sus días como una esclava de su marido y de su patrona. O podía elegir el abismo, la calle, el hambre, la incertidumbre, pero conservando el único tesoro que le quedaba, su dignidad. Apretó el pequeño crucifijo de plata que llevaba al cuello, el que le había regalado su abuela. «Madre Santísima, dame fuerzas», rezó en silencio. Cuando los primeros rayos pálidos del amanecer comenzaron a filtrarse por la persiana rota, Lucía ya había tomado su decisión. Se levantó con una calma extraña. No hizo maletas, solo tomó su bolso de mano, su identificación y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en la mesita de noche. Forzó la cerradura vieja del dormitorio con una horquilla, algo que había aprendido a hacer de niña cuando se le trababa la puerta del baño. El mecanismo se dio con un clic suave. Salió al pasillo de puntillas. Javier estaba desparramado en el sofá, profundamente dormido, con la boca abierta. Lucía caminó hacia la puerta principal, pero el chirrido de una bisagra oxidada lo despertó. Javier se incorporó de golpe, con los ojos legañosos. Al verla vestida y con el bolso en la mano, soltó una risa burlona y ronca. «Vaya, vaya», dijo con voz pastosa. «Veo que ya entraste en razón. Muy bien, mujer. No olvides llorar bastante frente a la vieja, eso a las ricas les encanta». Creyó que ella iba a pedir perdón a la mansión. Lucía no se detuvo. Siguió caminando hacia la puerta. Javier notó entonces que no llevaba el uniforme de trabajo, sino ropa de calle. Se levantó de un salto y se interpuso en su camino, bloqueando la salida.
¿A dónde crees que vas?, preguntó, cambiando el tono a uno de amenaza. Lucía levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez, no había miedo en su mirada, solo un vacío absoluto y una determinación de hierro. «Me voy, Javier», dijo con voz firme y serena. «Prefiero morirme de hambre a vivir un día más sin dignidad a tu lado». Javier soltó una carcajada incrédula. «¿Irte? ¿A dónde? ¿A la calle? No durarás ni un día. Volverás arrastrándote a pedirme que te deje entrar». Lucía no respondió. Intentó rodearlo, pero él la empujó hacia atrás. Sin embargo, ella no retrocedió. Se irguió cuán alta era. «Ya elegí mi camino. Quítate». La frialdad en su voz lo desconcertó. Por un segundo, Javier vio en sus ojos a una mujer que desconocía, una mujer que ya no tenía nada que perder. Dio un paso atrás, confundido. Lucía aprovechó el instante, abrió la puerta y salió al pasillo del edificio sin mirar atrás. Bajó las escaleras corriendo, sintiendo el aire fresco de la mañana en su rostro. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía trabajo. Pero mientras caminaba hacia la casa de su madre, sintió que por primera vez en meses podía respirar. Lucía llegó a la casa de su madre con el corazón en la garganta. Doña Carmen, al ver a su hija con los ojos hinchados y temblando en el umbral, no hizo preguntas innecesarias. La sangre llama a la sangre. Abrió los brazos y Lucía se refugió en ese abrazo con olor a talco y jabón de lavandería, el único lugar seguro que le quedaba en el mundo. Después de que Lucía, entre sollozos y una taza de té de tila, le contara todo el horror vivido, doña Carmen le acarició el cabello con sus manos trabajadas. «Hiciste bien, mi niña», dijo con esa sabiduría resignada de las mujeres que han visto mucho. «La dignidad vale más que el pan. Esta casa es pequeña y pobre, pero es tuya. Aquí nadie te va a humillar». Lucía sintió que el alma le regresaba al cuerpo. Por un momento creyó que estaba a salvo. Pero Javier no era un hombre que soltara a su presa tan fácilmente. No se trataba de amor, se trataba de propiedad. Ella era su esposa, su inversión, y nadie le robaba lo que él consideraba suyo. Esa misma tarde, mientras Lucía intentaba recuperar el aliento en la seguridad del hogar materno, un grito desgarrador rompió la calma de la vecindad. «Lucía, sal de ahí. Sé que estás ahí escondida». El corazón de Lucía se detuvo. Era Javier. Estaba parado en medio de la calle, frente al edificio de apartamentos modestos, gritando a todo pulmón. No había venido a dialogar. Había venido a armar un escándalo. «Suegra alcahueta», bramaba, señalando la ventana de doña Carmen. «Entrégueme a mi mujer. Usted la está secuestrando». En un barrio popular, el escándalo es un arma letal. Las ventanas de los vecinos comenzaron a abrirse una tras una. Rostros curiosos se asomaban, murmullos y cuchicheos recorrían los balcones como un incendio forestal. «Mira, es el marido de la Lucía. Dicen que se escapó». Qué vergüenza para doña Carmen. Javier sabía exactamente lo que hacía. Estaba atacando donde más dolía, en la reputación de dos mujeres solas. Doña Carmen, temblando de coraje y vergüenza, cerró las cortinas y abrazó a su hija. «No le hagas caso», le susurró. «Que grite hasta que se canse. No vas a bajar». Pero Javier no se cansó. Al día siguiente regresó, y esta vez no se quedó en la calle. Subió las escaleras y golpeó la puerta con los puños. Cuando doña Carmen abrió apenas una rendija para decirle que se fuera, él empujó la puerta con violencia y se metió a la fuerza en el pequeño apartamento de 2 habitaciones. Lucía se puso de pie de un salto, interponiéndose entre él y su madre. «Vete de aquí, Javier», gritó. «No tienes derecho». Javier se detuvo en medio de la salita, miró a su alrededor con una sonrisa cínica y soltó una carcajada seca.
Derecho, soy tu marido ante Dios y ante la ley, querida. Mi lugar es donde tú estés. Luego, su expresión cambió a una de falsa lástima. Además, tengo noticias. Don Manuel cambió la cerradura de nuestro apartamento esta mañana. Mis cosas y las tuyas están en la banqueta. No tengo a dónde ir. Doña Carmen y Lucía se quedaron heladas. Así que, continuó Javier, tirando su maleta al suelo con descaro, como la familia unida que somos, me quedaré aquí hasta que solucionemos nuestros problemas. Fue una invasión en toda regla. El refugio de Lucía se transformó en una prisión asfixiante. El apartamento de doña Carmen era minúsculo, y la presencia de Javier lo llenaba todo con una energía tóxica y pesada. Los días siguientes fueron un infierno doméstico. Javier se apoderó del sofá-cama de la sala, el mejor lugar de la casa, obligando a doña Carmen a dormir en una silla incómoda en su propio cuarto para compartir la cama individual con Lucía. Se comía la poca despensa que doña Carmen compraba con su pensión de viudez y su trabajo de costurera. Se paseaba en camiseta interior, fumando dentro de la casa y llenando las cortinas de humo, mientras criticaba la comida y exigía ser atendido como un rey en el exilio. «Esta sopa está aguada, suegra», se quejaba, empujando el plato. «¿No tiene un pedazo de carne por ahí?». Lucía veía cómo su madre se marchitaba día tras día. Las ojeras de doña Carmen se oscurecían y su tos crónica empeoraba por el humo del cigarro y la angustia. Javier no solo estaba destruyendo a Lucía, estaba matando lentamente a su madre. La culpa empezó a corroer a Lucía más que el miedo. Ella había traído a este monstruo a la casa sagrada de su infancia. Una tarde, tras una semana de ocupación, Javier llegó de la calle con una expresión diferente. No era la habitual apatía, sino una mirada calculadora, la de un lobo que ha olido una oportunidad. Se acercó a Lucía, que estaba doblando ropa ajena que su madre había lavado para ganar unos pesos, y se sentó frente a ella, invadiendo su espacio personal. «¿Sabes, mi amor?», dijo con una suavidad que le erizó la piel. «He estado pensando en nuestro futuro, y creo que encontré una solución». Lucía no levantó la vista. «¿Te vas a ir?», preguntó con un hilo de esperanza. «No exactamente, pero escuché algo interesante en la tienda. Don Alejandro, el hijo de la difunta familia noble que vive en la casona vieja de la otra cuadra, está desesperado. Su madre, doña Mercedes, ha quedado postrada en cama y necesita cuidados las 24 horas. Javier hizo una pausa dramática, encendiendo otro cigarro. «Pagan muy bien, Lucía. Don Alejandro es un caballero, tiene dinero de verdad, no como la bruja de Elvira». Lucía lo miró, confundida. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Javier sonrió, mostrando los dientes amarillentos. «Tiene todo que ver. Vas a ir mañana y vas a pedir ese trabajo. Don Alejandro te conoce de vista, sabe que eres una mujer decente del barrio. Te lo dará». «No quiero trabajar para que tú me robes el dinero otra vez», replicó ella con rabia. La sonrisa de Javier desapareció al instante. Se inclinó hacia adelante y le agarró la muñeca, apretando fuerte. Bajó la voz a un susurro amenazante para que doña Carmen, que rezaba en la habitación contigua, no lo oyera. «Escúchame bien. Mira a tu madre. Está vieja, está cansada. Mi presencia aquí la está matando, ¿verdad? Si tú consigues ese trabajo y me das el sueldo íntegro cada mes, yo las dejaré en paz. Solo vendré a recoger el dinero y me iré. Pero si te niegas, te juro por lo más sagrado que me quedo aquí para siempre. Viviré de la pensión de tu madre hasta que se muera del disgusto. Tú decides». Lucía sintió náuseas. No era una oferta de trabajo, era un secuestro emocional. Javier estaba usando la vida de su madre como moneda de cambio. Esa noche, Lucía observó a doña Carmen dormir.
Vio cómo su pecho se movía con dificultad. Vio las líneas de preocupación marcadas en su frente incluso en sueños. Comprendió que no tenía opción. Había escapado por ella misma una vez. Pero ahora no podía escapar sola. Tenía que sacrificarse para salvar a su madre. A la mañana siguiente, sin decir una palabra a Javier, Lucía se arregló. Se puso su mejor blusa y salió hacia la casona de don Alejandro. Javier, desde el sofá, la vio salir y volvió a recostarse con las manos detrás de la nuca, satisfecho. «Trae buenas noticias, mi reina», le gritó burlón antes de que cerrara la puerta. «Y recuerda, el dinero es para el jefe de la familia». Lucía caminó por la calle, sintiendo que cada paso la alejaba de su libertad y la hundía más en una nueva forma de esclavitud. Pero esta vez, el sacrificio tenía un nombre: mamá. Al día siguiente, Lucía se tragó lo que le quedaba de orgullo y tocó el timbre de la casona de los Villalba. No era una fortaleza moderna y fría como la mansión de doña Elvira. Era una casa antigua, de muros gruesos y enredaderas que trepaban por la fachada, respirando una elegancia discreta y melancólica. Le abrió la puerta el propio Alejandro. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con el rostro marcado por una seriedad amable y ojos oscuros que transmitían una profunda decencia. No la miró de arriba abajo, ni la escaneó con desprecio. Le tendió la mano y le habló con educación, tratándola de usted, con ese respeto antiguo que ya casi no existía. «Pase, Lucía. Mi madre ha escuchado mucho de usted en el barrio y se alegrará de tener compañía». El trabajo resultó ser todo lo contrario al infierno de mármol de los Montemayor. Doña Mercedes, la madre de Alejandro, era una anciana postrada en una silla de ruedas por una enfermedad degenerativa. Pero su mente estaba clara y su espíritu era dulce como el pan recién horneado. Pasaba los días en el jardín interior, rezando el rosario o escuchando música clásica en una vieja radio. No quería una sirvienta que le temiera. Quería una enfermera, una compañera humana. «Hija, siéntate un momento. No te canses tanto», le decía doña Mercedes cuando veía a Lucía afanarse demasiado. «Ven, cuéntame de tu madre». Por primera vez en meses, Lucía se sintió tratada como una persona, no como una máquina de limpiar. Alejandro pasaba varias veces al día para asegurarse de que todo estuviera bien, siempre con una palabra de agradecimiento o una sonrisa tímida. Ese respeto era como agua fresca para el alma calcinada de Lucía. Sin embargo, este oasis de paz tenía un límite de tiempo: el atardecer. Cada tarde, al salir de la casona, la realidad la golpeaba con la brutalidad de un puñetazo. Javier no la esperaba en casa. La esperaba en la esquina de la calle, oculto en las sombras de un kiosco cerrado, fumando con impaciencia. Lucía había tenido que pedirle a Alejandro que le pagara por día, inventando una excusa vergonzosa sobre deudas urgentes. Alejandro, comprensivo, había accedido. «Dame», decía Javier apenas la veía acercarse, extendiendo la mano sin ni siquiera saludar. Lucía le entregaba los billetes que acababa de ganar con su esfuerzo y cariño. Javier los contaba rápido, con la avidez de un usurero. Se guardaba el grueso del dinero en el bolsillo y le devolvía unas pocas monedas, apenas suficientes para el pasaje del día siguiente. «¿Solo esto?», rezongaba a veces. «Dile a tu patrón que no sea tacaño. Mañana pídele un adelanto». Y se marchaba hacia el bar o a reunirse con sus amigotes, dejándola a ella caminar sola el resto del trayecto, vacía y humillada. Era un ritual diario de expolio. Lucía trabajaba para comprar la paz de su madre, pero el precio era su propia libertad. Con el paso de las semanas, Alejandro comenzó a notar algo extraño. A pesar de que le pagaba un sueldo muy generoso, muy por encima del promedio, Lucía llegaba cada mañana con la misma ropa desgastada.
Sus zapatos tenían las suelas vencidas. A veces, la veía mirar con disimulo la fruta en el frutero de la cocina, con un hambre que intentaba ocultar. ¿Y sus ojos? Sus ojos tenían esa tristeza profunda y resignada de los animales acorralados. La duda comenzó a carcomer a Alejandro. Él sabía que Lucía no gastaba en lujos. ¿A dónde iba el dinero? Una tarde, decidió que no podía quedarse con la duda. Esperó a que Lucía terminara su turno y saliera por el portón. Dejó pasar unos minutos y salió tras ella en su coche, manteniéndose a una distancia prudente. Lo que vio le heló la sangre. Vio a Lucía caminar con paso cansado hasta la esquina. Vio a un hombre alto y desgarbado salir de las sombras. Un tipo con aspecto de macho, de cantina barata. Vio cómo el hombre la agarraba del brazo con brusquedad, cómo le arrebataba el bolso, sacaba el dinero y le gritaba algo en la cara antes de empujarla levemente para que siguiera su camino. Alejandro apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Reconoció la escena al instante. No era pobreza, era tiranía. Sintió una mezcla de furia y vergüenza ajena. Ese hombre estaba bebiéndose el sudor y las lágrimas de esa mujer buena. Al día siguiente, Alejandro esperó a que doña Mercedes durmiera la siesta y llamó a Lucía a su despacho. Cerró la puerta suavemente. «Siéntese, Lucía», dijo, señalando la silla frente a su escritorio de roble. Lucía se sentó al borde de la silla, nerviosa, retorciendo sus manos. ¿Había hecho algo mal? ¿La iban a despedir? Alejandro la miró con una gravedad suave. «Lucía, ayer la seguí al salir». El color abandonó el rostro de Lucía. Se quedó paralizada. «Vi al hombre que la espera en la esquina», continuó él sin apartar la mirada. «Vi cómo le quita su dinero. Supongo que es su marido, ese tal Javier del que se habla en el barrio». Lucía bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Las lágrimas de vergüenza comenzaron a caer sobre su regazo. «Perdóneme, don Alejandro», susurró. No quería darle problemas. «Es que no tengo opción». «No se disculpe», la interrumpió él con firmeza, pero sin alzar la voz. «La víctima es usted, no él. Pero esto no puede seguir así, Lucía. No es justo, no es humano. Usted se mata trabajando cuidando a mi madre, y ese sinvergüenza se lo gasta en vicios». Lucía sollozó en silencio. «Si no le doy el dinero, le hará la vida imposible a mi mamá. Vive en su casa, nos tiene amenazadas, no puedo hacer nada». Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana, pensando. Luego se giró con una expresión decidida. «Sí podemos hacer algo. Tengo un plan». Se sentó de nuevo y entrelazó las manos sobre el escritorio. «A partir de hoy, la dinámica de pago va a cambiar. Oficialmente, ante los ojos de cualquiera, yo he decidido dejar de pagar por día. Le diré, y le daré un documento si es necesario para que se lo enseñe, que por políticas de mis contadores, el sueldo se depositará mensualmente en una cuenta bancaria». Lucía lo miró, confundida. «Pero Javier me matará si llego sin nada». «Escúcheme», dijo Alejandro inclinándose hacia adelante. «Vamos a abrir una cuenta de ahorros a su nombre, una cuenta que solo usted y yo conoceremos. Allí depositaré su sueldo real, íntegro. Y cada día le daré en mano una cantidad mínima, ridícula, digamos, lo justo para el transporte y un café. Usted le dirá a su marido que eso es todo lo que le doy para sus gastos diarios hasta el día de pago». «Se va a enojar mucho», murmuró Lucía, aunque una chispa de esperanza se encendió en su pecho. «Que se enoje», dijo Alejandro con frialdad, «pero no podrá hacer nada, porque usted le dirá que es decisión mía, de su patrón, y que si reclama, podría perder el empleo. Ese tipo es un cobarde, Lucía. No se atreverá a venir aquí a enfrentarme. Mientras tanto, su dinero estará seguro, creciendo en el banco,
lejos de sus garras. Será su fondo de libertad. Lucía procesó la idea. Era arriesgado, pero brillante. Le permitiría ahorrar sin que Javier lo supiera. Podría juntar lo suficiente para irse lejos, para llevarse a su madre a otro lugar. ¿Haría eso por mí?, preguntó con voz quebrada. Alejandro sonrió, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. Lucía, nadie merece vivir esclavizado. Vamos a hacerlo. Esa misma tarde pusieron el plan en marcha. Alejandro le entregó un billete pequeño y unas monedas. «Esto es para el teatro», dijo guiñándole un ojo. Cuando Lucía llegó a la esquina, el corazón le latía desbocado. Javier salió de las sombras y extendió la mano como de costumbre. «Dame». Lucía le entregó las pocas monedas y el billete arrugado. Javier miró el dinero en su palma y luego a ella, con los ojos inyectados en ira. «¿Qué es esta porquería? ¿Dónde está el resto?». Lucía tragó saliva y recitó su guión, rogando que su voz no temblara. Don Alejandro cambió las reglas hoy. Dijo que ya no puede pagar diario por temas de impuestos. Me pagará todo junto a fin de mes en un cheque. Esto es solo para mis pasajes. Dijo que si no nos gusta, que busque otro trabajo. Javier se puso rojo de furia. Soltó una retahíla de maldiciones contra Alejandro, contra los ricos, contra el gobierno y contra la propia Lucía. Pateó una lata de refresco que había en el suelo. «¡Maldito aristócrata tacaño!», gritó. «Seguro quiere jinetear el dinero». Pero, tal como Alejandro predijo, Javier no hizo ademán de ir a la casona. Sabía que Alejandro era un hombre de influencias y poder. Enfrentarlo no era lo mismo que gritarle a su suegra. Javier era un abusador, y los abusadores suelen temer a quienes tienen más poder que ellos. «Lárgate a la casa», le escupió a Lucía, guardándose las miserables monedas. «Ya veremos cómo nos las arreglamos. Pero más te vale que ese cheque llegue pronto». Lucía caminó hacia su casa, y aunque Javier iba rezongando detrás de ella sentía una ligereza nueva en sus pasos. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un secreto. Tenía un aliado. Y en un banco del centro, su libertad empezaba a acumularse, centavo a centavo. El plan funcionó a la perfección durante varias semanas. Cada tarde, Lucía entregaba a Javier las monedas del transporte, con una expresión de resignación ensayada, mientras él maldecía la tacañería de don Alejandro. Pero en secreto, el saldo en la cuenta bancaria crecía día tras día. Y con cada número que aumentaba, también lo hacía la confianza de Lucía. Empezó a caminar con la cabeza más alta. El miedo constante que le oprimía el pecho comenzó a disiparse. Se atrevió a comprar, con extrema discreción, unas medicinas mejores para la tos de doña Carmen y un chal de lana para que no pasara frío por las noches. Le dijo a su madre que se lo había regalado doña Mercedes, para no levantar sospechas. Pero Javier no era tonto, era un depredador, y los depredadores tienen un instinto especial para detectar cambios en sus presas. Notó que Lucía ya no tenía esa mirada de animal apaleado. Notó que su ropa, aunque vieja, estaba más limpia y planchada con esmero. Notó que doña Carmen parecía dormir mejor. Y sobre todo, notó una calma en Lucía, que no encajaba con la supuesta miseria económica que vivían. La duda comenzó a crecer en su mente, como moho en una pared húmeda. ¿De dónde saca esa paz si no tiene un centavo?, se preguntaba mientras la observaba desde el sofá. Comenzó a vigilarla más de cerca. Dejó de esperarla en la esquina habitual y empezó a seguirla desde que salía de la casona, ocultándose entre los coches estacionados y los puestos de comida callejera. Una tarde de viernes, Lucía cometió el error fatal. Salió del trabajo un poco antes. Necesitaba confirmar que el depósito del mes había llegado.
Se dirigió al cajero automático de una sucursal bancaria a pocas cuadras de la casona. Miró a ambos lados, nerviosa, antes de entrar. Javier, escondido detrás de un puesto de periódicos, la vio. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué hace la sirvienta pobre en un banco?, pensó. La vio salir minutos después, guardando apresuradamente un pequeño papel blanco, el comprobante de saldo, en el bolsillo interior de su bolso. En su rostro había una sonrisa imperceptible, una sonrisa de alivio. Javier no necesitó ver más. La furia y la codicia estallaron en su cerebro al mismo tiempo. «Me ha estado robando», se dijo, invirtiendo la realidad como siempre hacía. «Esa maldita mosquita muerta me ha estado engañando todo este tiempo». No la confrontó ahí mismo. La calle estaba llena de gente y había cámaras. Decidió esperar. Su venganza tenía que ser completa. Quería el dinero, pero también quería castigarla. Caminó por calles paralelas para interceptarla más adelante, en una zona más solitaria del barrio, cerca de una antigua fábrica textil que llevaba años abandonada tras un incendio. Un esqueleto de concreto y vigas oxidadas conocido por los vecinos como la Obra Negra. Cuando Lucía dobló la esquina, Javier salió a su paso. Pero no tenía la cara de enojo habitual. Tenía una sonrisa extraña, helada, que a Lucía le pareció más aterradora que cualquier grito. «Hola, mi amor», dijo suavemente, bloqueándole el paso. «Hoy llegas temprano». Lucía se tensó, abrazando su bolso contra el pecho instintivamente. «Sí. Don Alejandro me dejó salir antes. Aquí tienes lo del día». Intentó sacar las monedas rápidamente. Javier le agarró la muñeca con fuerza, deteniendo su movimiento. «Guárdate tus monedas, Lucía. Hoy no quiero limosnas. Quiero que demos un paseo. Hay algo que quiero mostrarte». «Javier, mamá me espera», intentó excusarse, sintiendo un nudo en el estómago. «Tu madre puede esperar. Tu marido te está hablando». Sin soltarle la muñeca, comenzó a arrastrarla hacia el callejón que llevaba a la fábrica abandonada. Lucía intentó resistirse, clavando los talones en el suelo, pero él era mucho más fuerte. La empujó a través de una reja vencida y la metió en la penumbra del edificio en ruinas. El olor a humedad, orina y polvo viejo la golpeó. «Suéltame. ¿Qué hacemos aquí?», gritó ella, con el pánico estallando en su voz. Javier la llevó hasta una habitación interior, lejos de la calle, donde el ruido de la ciudad apenas llegaba. La soltó de golpe, haciéndola caer sobre un montón de escombros y sacos de cemento viejos. «¿Creíste que podías verme la cara de imbécil?», le gritó. Y la máscara de amabilidad cayó por completo, revelando al monstruo. «¿Creíste que no me iba a dar cuenta de tu jueguito con el banquero?». Lucía se quedó helada. «No sé de qué hablas». Javier se abalanzó sobre ella y le arrebató el bolso. Lo vació en el suelo sucio. Buscó frenéticamente hasta encontrar el comprobante del cajero que ella había guardado. Lo leyó y soltó un silbido de admiración perversa al ver la cifra. «Vaya, vaya», exclamó, agitando el papel frente a su cara. «La señora resulta ser una magnate. Tienes aquí más dinero del que yo he visto en un año. Y todo esto es mío. Es mi trabajo. Es para mi madre», gritó Lucía, intentando levantarse para recuperar su bolso. Javier le dio una bofetada con el dorso de la mano que la tiró de nuevo al suelo. «Es mío porque eres mi mujer», bramó. «Ahora dame la tarjeta y el número secreto. ¡Ya!». Lucía negó con la cabeza, llorando, protegiendo su futuro. Javier la agarró del cabello. «No me obligues a ponerme feo, Lucía. El número». El dolor era insoportable. Aterrorizada, Lucía le dio la tarjeta y le susurró el código PIN. Javier sonrió satisfecho. «Buena chica».
Se guardó la tarjeta en el bolsillo y miró a su alrededor. Vio unos cables de luz viejos tirados en un rincón. No puedo dejar que salgas corriendo a cancelar la tarjeta o a llorarle a tu patrón antes de que yo saque todo el dinero, dijo con frialdad. La ató de manos y pies a una tubería gruesa que sobresalía de la pared. Lucía suplicaba, pero él la ignoró. Apretó los nudos con fuerza, lastimándole la piel. No te preocupes, mi amor. Cuando me haya gastado hasta el último peso, tal vez llame a alguien para que te venga a buscar. O tal vez no. Se inclinó, le dio un beso burlón en la frente y salió caminando, silbando, dejándola sola en la oscuridad, atada y herida. Mientras tanto, en la casona de los Villalba, la noche había caído. Alejandro estaba revisando unos papeles cuando el teléfono sonó. Era doña Carmen. Su voz temblaba de angustia. Don Alejandro, perdone que lo moleste, pero Lucía no ha llegado. Ella nunca llega tarde. ¿Sigue ahí con usted? Alejandro sintió un escalofrío. No, doña Carmen. Salió hace 2 horas. Voy para allá ahora mismo. Alejandro subió a su coche con el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que Javier estaba detrás de esto. Condujo lentamente por la ruta que Lucía tomaba siempre, con los ojos clavados en las aceras oscuras, buscando cualquier señal. Llegó a la altura de la fábrica abandonada. Iba a seguir de largo cuando algo brilló en el suelo, bajo la luz mortecina de un farol, justo en la entrada del callejón. Frenó en seco. Bajó del coche y recogió el objeto. Era un arete pequeño, una perla falsa. Lo reconoció al instante. Lucía los llevaba puestos esa mañana. Miró hacia la oscuridad de la obra negra. Su instinto le gritó que ella estaba ahí. No esperó a la policía. Entró corriendo, encendiendo la linterna de su celular. ¡Lucía! ¡Lucía!, gritaba mientras se adentraba en el laberinto de concreto. Un gemido débil le respondió desde el fondo. Alejandro siguió el sonido, saltando escombros hasta llegar a la habitación trasera. Cuando la vio atada, con la mejilla hinchada y los ojos aterrorizados, sintió una mezcla de dolor y una furia asesina que nunca había experimentado. «¡Dios mío!», exclamó, corriendo a desatarla. Lucía cayó en sus brazos, llorando histéricamente. «Se lo llevó, se llevó todo el dinero. Me va a matar». «Ya pasó, estás a salvo», le susurraba él, acariciándole el cabello sucio de polvo. «Te juro que va a pagar por esto». La llevó al hospital para que la revisaran y desde allí llamaron a la policía. Lucía, aún en estado de shock, dio su declaración y el número de la tarjeta robada. Mientras los médicos curaban las heridas de Lucía, al otro lado de la ciudad, Javier vivía su fantasía de nuevo rico. Había ido al casino más lujoso de la zona turística. Se sentía invencible. Sacó dinero del cajero del lobby hasta llegar al límite diario. Pidió whisky caro y comenzó a apostar en la ruleta, riéndose fuerte, atrayendo las miradas de todos con su traje barato y sus modales vulgares. No vio venir a los agentes de seguridad ni a la policía. El sistema bancario había emitido la alerta en cuanto Alejandro reportó el robo y el secuestro. ¿Javier Morales?, preguntó un oficial poniéndole una mano pesada en el hombro justo cuando la bola de la ruleta giraba. Javier se giró, con una copa en la mano y una sonrisa estúpida. «Él mismo. Viene a felicitarme por mi buena racha. Queda detenido por secuestro, robo agravado y lesiones», dijo el oficial, esposándolo contra la mesa de juego frente a todo el casino. Las fichas cayeron al suelo, rodando por la alfombra. El dinero, el whisky, la fantasía de poder. Todo se desvaneció en un segundo. Javier gritaba que era un error, que era dinero de su esposa, pero nadie le escuchó. Esa noche, Lucía durmió en una cama de hospital, adolorida pero viva.
Alejandro veló su sueño desde una silla en el pasillo. La pesadilla de Javier había terminado. Pero Lucía sabía, en el fondo de su corazón, que la guerra aún no había acabado. Faltaba un enemigo más, uno que operaba desde las sombras de una mansión en las lomas. La noticia de la detención de Javier y el rescate de Lucía ocupó las páginas de sucesos de los periódicos locales durante un par de días. Para el público, era una historia conmovedora. La joven esposa maltratada que sobrevivió al secuestro de su propio marido y el noble patrón que la salvó. Lucía, sin buscarlo, se había convertido en una especie de heroína trágica en el barrio. Pero en la mansión de Las Lomas, doña Elvira leía los titulares con una mueca de asco, arrugando el papel periódico con sus manos enjolladas. «Es el colmo», exclamó, lanzando el diario sobre la mesa de desayuno. «Esa mujercita de nada ahora es una mártir. Y miren cómo mencionan a los Villalba, el heroico empresario. Patrañas». Para una mujer como Elvira, que vivía de las apariencias, el hecho de que la sirvienta a la que había acusado de ladrona estuviera ahora recibiendo simpatía pública era una ofensa personal. Sentía que el universo se había desordenado. Si Lucía era inocente y buena, entonces ella, Elvira, había sido injusta. Y doña Elvira de Montemayor jamás cometía errores. Eran los demás los que no estaban a su altura. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que reescribir la narrativa. Tomó su teléfono y marcó un número que no estaba en su lista de contactos habituales, sino en una pequeña libreta negra guardada en su escritorio. Era el número de Beto Guzmán, un periodista de espectáculos con fama de mercenario, conocido por destruir reputaciones a cambio de sobres abultados. «Beto, querido», dijo con su voz más dulce y venenosa, «tengo una exclusiva para ti. La verdadera historia detrás de esa cenicienta del barrio que está en todas las noticias. Créeme, no es la santa que todos creen. Te enviaré los detalles y un pequeño incentivo para que la nota salga en portada mañana mismo». La bomba estalló 48 horas después. Un portal de noticias sensacionalista y muy popular publicó un artículo titulado «La doble cara de la víctima. Inocencia o manipulación». El texto era una obra maestra de la crueldad. Sin mencionar el nombre de Elvira, citaba fuentes de la alta sociedad que aseguraban que Lucía había sido despedida de sus trabajos anteriores por conductas dudosas y desaparición de objetos de valor. El artículo insinuaba que Lucía era una trepadora social experta, una mujer que provocaba a los hombres para luego hacerse la víctima. Pintaba a Javier no como un monstruo, sino como un hombre desesperado y manipulado por una esposa exigente. Y lo peor de todo, sugería que la relación entre Lucía y Alejandro no era simplemente laboral, insinuando que el joven y rico heredero había caído en las redes de seducción de la empleada doméstica, poniendo en duda la moralidad de ambos. El efecto fue devastador e inmediato. Lucía leyó el artículo en la pantalla del celular de una vecina que se lo mostró con morbo. Sintió que el aire se volvía tóxico. Al salir a comprar pan, notó cómo las miradas de compasión se habían transformado en miradas de juicio. Los murmullos a su espalda eran ahora afilados como cuchillos. Dicen que ella lo provocó. Mira, ahí va la que anda con el patrón. ¿Quién la viera tan mosquita muerta? Regresó a casa llorando y se encerró en su cuarto. Doña Carmen, al enterarse, sufrió una subida de presión que la obligó a guardar cama. La vergüenza, en un barrio tradicional, es una mancha que no se quita con agua y jabón. Doña Elvira había logrado lo que Javier no pudo: destruir su espíritu desde la distancia. Cuando Alejandro vio el artículo,
Su reacción fue muy distinta. No hubo lágrimas, solo un silencio frío y aterrador. Leyó cada línea con detenimiento, reconociendo el estilo, reconociendo la maldad. Sabía exactamente de dónde venía el golpe. El ataque a su propia reputación no le importaba, pero ver cómo arrastraban a Lucía por el fango despertó en él una determinación de hierro. Fue a casa de Lucía esa misma tarde. La encontró sentada junto a la cama de su madre, con los ojos rojos e hinchados. «Ya no puedo más, don Alejandro», le dijo ella con voz rota. «Tienen dinero, tienen poder. Pueden decir lo que quieran de mí y la gente les cree. Tal vez debería irme lejos, desaparecer». Alejandro se arrodilló frente a ella y le tomó las manos con firmeza. «Mírame, Lucía. Levanta la cara. Eso es lo que ella quiere. Quiere que te escondas, que te avergüences. Pero no le vamos a dar el gusto». Se puso de pie y su voz adquirió un tono duro, casi militar. «Ella ha declarado una guerra sucia. Muy bien. Nosotros no vamos a jugar sucio. Vamos a jugar con la verdad. Y la verdad, a veces, es la bomba más destructiva de todas». Alejandro no perdió tiempo en demandas por difamación que tardarían años en resolverse. En su lugar, contrató los servicios de la agencia de investigación privada más discreta y efectiva de la capital, dirigida por el excomandante Cárdenas, un hombre que conocía los secretos de todas las familias poderosas de la ciudad. «Quiero saberlo todo sobre Elvira de Montemayor y su marido», instruyó a Alejandro en su oficina, entregando un cheque con muchos ceros. «No me interesan sus chismes de alcoba. Busque el dinero. Busque los negocios. Busque los cadáveres en el armario. Esa gente no llega a la cima sin pisar a alguien. Encuentre a quién pisaron». Pasaron días de tensión insoportable. Los ataques en redes sociales continuaban, alimentados por cuentas falsas. Lucía apenas salía de casa. Pero Alejandro se mantenía firme, como un capitán en medio de la tormenta, esperando el reporte de Cárdenas. Finalmente, una noche lluviosa, el teléfono de Alejandro sonó. «Señor Villalba», dijo la voz ronca de Cárdenas. «Tenemos algo, y es grande, es repugnante». Alejandro se reunió con el investigador en una cafetería discreta del centro. Cárdenas puso sobre la mesa una carpeta gruesa de color beige. «El marido de la señora Elvira es un tiburón inmobiliario. Eso ya lo sabíamos», empezó Cárdenas abriendo el expediente. «Pero hace 5 años, su empresa, Desarrollos Montemayor, construyó el centro comercial Plaza Real en la zona norte». «Lo conozco», asintió Alejandro. «Es enorme. El terreno donde se construyó pertenecía a una fundación religiosa. Era el Hogar de Santa Clara, un orfanato y asilo de ancianos que llevaba ahí 50 años». Alejandro frunció el ceño. «¿Y? Supongo que lo compraron». «Lo compraron por centavos», corrigió Cárdenas, sacando copias de escrituras y fotos antiguas. «Pero no porque las monjas quisieran vender. Hubo amenazas, hubo incendios accidentales en los dormitorios que asustaron a las hermanas. Y lo más importante», Cárdenas sacó una fotografía granulada y un dispositivo USB. «Encontramos a la antigua directora del orfanato, la Madre Superiora, que ahora vive exiliada en un convento rural. Ella nos contó quién fue a verla personalmente para convencerla de firmar». Alejandro miró la foto. Se le heló la sangre. En la imagen, tomada a distancia, se veía a doña Elvira bajando de un coche negro frente a la puerta del viejo orfanato, acompañada de 2 hombres con aspecto de matones. «La señora Elvira no solo disfruta del dinero de su marido», dijo Cárdenas con asco. «Ella es la operadora política.
Ella fue quien amenazó a la Madre Superiora con inventar un escándalo de abuso infantil en el orfanato si no vendían el terreno ese mismo día. Las monjas, aterrorizadas por el bienestar de los niños, firmaron y huyeron. Desalojaron a 50 huérfanos en una semana para construir tiendas de lujo. Alejandro sintió náuseas. Era peor de lo que imaginaba. No era solo corrupción, era maldad pura. Habían destruido un hogar de niños huérfanos para enriquecerse y habían usado el miedo y la mentira como armas, las mismas armas que ahora usaban contra Lucía. «Tengo grabaciones», añadió Cárdenas, señalando el USB. La Madre Superiora grabó la conversación por seguridad. Nunca se atrevió a usarla por miedo, hasta ahora. Se escucha la voz de Elvira perfectamente, amenazando con destruir la vida de los niños. Alejandro tomó la carpeta y el USB. Pesaban en sus manos. No eran solo papeles, eran la sentencia de muerte social y legal de los Montemayor. Regresó a su coche bajo la lluvia. Miró la carpeta en el asiento del copiloto. Pensó en Lucía, humillada y acusada falsamente de robar una cuchara y un anillo. Pensó en la arrogancia de Elvira, creyéndose intocable, dueña de la moral y las buenas costumbres, mientras escondía un crimen contra los más vulnerables. La guerra había terminado. Elvira había disparado con balas de salva. Alejandro tenía ahora un misil nuclear. Marcó el número de Lucía. «Prepara tu mejor vestido, Lucía», le dijo con una calma que a él mismo le sorprendió. «Mañana se acaba todo. Mañana la señora Elvira va a aprender que con la dignidad no se juega». «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella asustada. «Voy a visitarla. Y esta vez no voy a tocar el timbre. Voy a derribar la puerta». La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Alejandro condujo su coche hasta la imponente reja de la mansión de los Montemayor. No llamó con timidez. Tocó el claxon con insistencia hasta que el guardia, sorprendido por la audacia, le abrió el paso. Doña Elvira lo recibió en su salón principal, rodeada de sus porcelanas y sus tapices importados. Llevaba una bata de seda y una expresión de triunfo mal disimulada. Creía saber a qué venía ese joven, a negociar, a suplicar que detuvieran los ataques en la prensa para salvar el buen nombre de su familia. «Vaya, Alejandro», dijo con una sonrisa gélida sin invitarlo a sentarse. «Me sorprende verte aquí. Supuse que estarías ocupado consolando a tu protegida. ¿Vienes a pedir una tregua? Porque te advierto, mis abogados son muy caros y muy agresivos». Alejandro la miró con una calma que la desconcertó. No había miedo en sus ojos, ni ira. Había algo peor, lástima. Sin decir una palabra, sacó la carpeta beige de su maletín y la dejó caer sobre la mesa de centro de cristal. El sonido seco resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Luego, sacó el pequeño dispositivo USB y lo colocó encima. «No vengo a negociar, Elvira. Vengo a hablar del hogar de Santa Clara». La sonrisa de Elvira vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápido. «No sé de qué me hablas». «Hablo de 50 huérfanos desalojados a la fuerza hace 5 años», dijo Alejandro, su voz resonando con autoridad. «Hablo de incendios provocados en la madrugada. Hablo de extorsión a unas monjas ancianas. Y hablo de ti, Elvira, bajando de un coche negro para amenazar a la Madre Superiora con destruir la reputación de su orden si no firmaban la venta de los terrenos por una miseria». El color abandonó el rostro de Elvira. Se puso de pie, temblando de indignación fingida. «Eso es absurdo. Son calumnias. Sal de mi casa o llamo a seguridad». Alejandro tomó el USB. «¿Quieres que llame a seguridad? Hazlo. Pero antes,
Escucha esto. Conectó el dispositivo a su teléfono y reprodujo el archivo de audio. La voz de Elvira, inconfundible, nítida y cruel, llenó el salón. Escuche bien, madre. Si no firman hoy, me encargaré de que mañana salga en todos los noticieros que en este orfanato maltratan a los niños. Tengo amigos en la prensa que escribirán lo que yo les dicte. ¿Quiere ver a sus monjas en la cárcel y a los niños en la calle? Firme y lárguense. Alejandro detuvo la grabación. El silencio que siguió fue sepulcral. Elvira se derrumbó en el sofá. Ya no era la gran dama de la sociedad. Era una mujer acorralada, envejecida 10 años en un minuto. Sabía que esa grabación era su fin. No solo era cárcel, era la muerte social. Sus amigas del club, la iglesia, las galas benéficas, todo se evaporaría. Sería una paria. ¿Qué? ¿Qué quieres? Susurró con voz ronca. ¿Dinero? ¿Cuánto? Alejandro la miró con desprecio infinito. Tu dinero está manchado de sangre, Elvira. No quiero un centavo para mí. Pero vas a pagar. Se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos con fuerza. Tienes 24 horas. Mañana a primera hora quiero 3 cosas. Primero, una transferencia por la totalidad del valor real de esos terrenos a la cuenta de la orden religiosa, con intereses. Ellas merecen reconstruir su hogar. Segundo, una indemnización sustancial a la cuenta de Lucía por daños morales y difamación. Y tercero, y esto es innegociable, vas a publicar una carta abierta en los mismos periódicos donde la atacaste, disculpándote con Lucía, admitiendo que mentiste y limpiando su nombre por completo. Eso me humillará ante todos, chilló Elvira. ¿Es eso? ¿O este archivo llega a la fiscalía y a las redes sociales al mediodía?, sentenció Alejandro tomando su maletín. Tú eliges, humillación pública y redención, o cárcel y deshonra eterna. El reloj corre. Salió de la mansión sin mirar atrás, dejándola sola con sus fantasmas. La victoria llegó al día siguiente. No con fuegos artificiales, sino con el sonido de una notificación en el teléfono de Lucía. Estaba en la cocina de su madre, ayudándola a preparar el desayuno, cuando el celular vibró. Lo miró y soltó el plato que tenía en las manos, que se hizo añicos en el suelo. ¿Qué pasa, hija?, preguntó doña Carmen asustada. Lucía le mostró la pantalla, temblando. El banco notificaba un depósito con una cifra que jamás había imaginado, acompañada de una referencia bancaria. Indemnización EM. Minutos después, Alejandro llegó con el periódico del día bajo el brazo. Entró con una sonrisa radiante. Léelo, le dijo, abriendo la página central. Allí, en un recuadro destacado, estaba la carta, firmada por doña Elvira de Montemayor. Era un texto breve, seco, redactado por abogados, pero contundente. Por la presente me retracto de cualquier acusación realizada contra la señora Lucía. Reconozco su honestidad intachable. Lamento los daños causados. Lucía leyó las palabras y sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. No era vanidad, era justicia. Lloró, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Doña Carmen abrazó a Alejandro como si fuera su propio hijo, bendiciéndolo una y otra vez. Elvira y su esposo no soportaron la vergüenza. Aunque evitaron la cárcel gracias a sus abogados y al pago a las monjas, el escándalo en voz baja de la alta sociedad fue implacable. Vendieron la mansión semanas después y se marcharon al extranjero, a un exilio dorado pero solitario, huyendo de las miradas acusadoras de quienes antes los adulaban. Para Lucía, el dinero no significó lujos vacíos, significó cimientos. Meses después, en una ceremonia sencilla pero emotiva en la antigua parroquia del barrio, Lucía y Alejandro unieron sus vidas ante Dios. No hubo grandes banquetes ni invitados por compromiso. Solo la gente que importaba: doña Carmen,
luciendo un vestido nuevo y radiante. Doña Mercedes, en su silla de ruedas, con los ojos brillantes de felicidad, y los vecinos que siempre creyeron en ella. Con el capital de la indemnización, Lucía no se compró joyas. Cumplió el sueño de su vida y el de su madre. Abrió un taller de costura industrial en el barrio, dando empleo digno a muchas mujeres que, como ella, necesitaban una oportunidad. Y no se detuvo ahí. Junto con Alejandro, fundaron la Casa Esperanza, un centro de apoyo legal y psicológico para mujeres víctimas de violencia doméstica y explotación laboral. Lucía, la mujer que una vez tuvo miedo de alzar la voz, se convirtió en la defensora de las que no tenían voz. Una tarde de otoño, mientras revisaba los correos en la oficina de la fundación, llegó una carta con el sello del reclusorio estatal. El corazón le dio un vuelco. Era de Javier. Dudó un momento antes de abrirla. Sus manos ya no temblaban como antes. Rasgó el sobre con calma. La letra de Javier era temblorosa, casi infantil. Lucía, no te escribo para pedirte nada. Aquí adentro, uno tiene mucho tiempo para pensar. Me he dado cuenta de que el verdadero prisionero siempre fui yo, preso de mi codicia y mi soberbia. Tú siempre fuiste libre, aunque yo intentara encadenarte. He empezado a leer la Biblia. No sé si Dios perdone a alguien como yo, pero rezo por ti todos los días. Espero que seas feliz. Te lo mereces, Javier. Lucía leyó la carta 2 veces. No sintió odio, ni rencor, ni siquiera tristeza. Sintió una profunda paz. Dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en un cajón. No había necesidad de responder. Su respuesta era su vida. Salió al balcón de la oficina. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Abajo, en la calle, vio a Alejandro que llegaba a buscarla, saludando con la mano. Lucía sonrió. Se acarició suavemente el vientre, donde una nueva vida comenzaba a gestarse, y susurró al viento. Gracias, Dios mío. La pesadilla terminó. Bajó las escaleras al encuentro de su esposo, dejando atrás las sombras para caminar, finalmente, hacia la luz plena de su nuevo día.